los inconvenientes reportados está la Gobernación Departamental de Guatemala y Quetzaltenango, junto a otras dos cuyo nombre no fue revelado, pero se investiga si estarían involucradas en supuestos actos de corrupción. Guatemala, porque también ahí, hubo un tribunal que declaró un antejuicio para el señor gobernador. Digamos que estamos investigando los otros dos, ¿verdad? Que tenemos noticia que tienen problemas, digamos, con el caso de coimas. Pero de ahí, diría yo que en 18 departamentos no tenemos problema. El supuesto problema es porque los gobernadores han dejado de cobrar coimas, ¿ah? Y entonces esto genera un problema. ¿Ah? ¿Por qué? Porque antes estaban acostumbrados que cualquier proyecto que les ponían, ellos lo firmaban, ahora no. ¿Ah? Y especialmente los proyectos sobrevalorados, los gobernadores no los están firmando. Muy bien, en este miércoles tenemos la entrevista acostumbrada con Max Santa Cruz, quien es consultor político. Max, qué gusto tenerte acá en A la Medida, como siempre, y por supuesto tratar este tema tan interesante de lo que está sucediendo con estas evaluaciones que se van a hacer de los gobernadores. 4 tienen problemas en su gestión y obviamente pues los restantes gobernadores van a ser evaluados en diciembre. Queremos conocer tanta información de esto, así que bienvenido a La Medida. Buenas noches, Max. Buenas noches, un verdadero gusto nuevamente estar con ustedes, Sandy, Fernando, audiencia de A la Medida, un verdadero placer y sin duda un tema que pareciera ser que el año no se va sin que hayan este tipo de discusiones sobre, en este caso, las gobernaciones departamentales. Y como bien mencionas, Fernando, había un señalamiento reciente en al menos 4 gobernadores que pareciera estar en el ojo de las decisiones del Ejecutivo sobre su continuidad o evaluación, pero ya uno de ellos, el gobernador de Quetzaltenango, ha renunciado a la gobernatura departamental aduciendo causas de salud. Esa es un poco la salida, pienso yo, política de la que siempre se da. No estoy dudando que esto haya sido así, pero llama la atención que esto suceda. Recordemos que el proceso de elección de gobernadores departamentales todavía no había sido concluido, incluso en el mes de abril. Estamos hablando hace menos de 7 meses aproximadamente. Entonces, la permanencia o la volatilidad, a veces los nombramientos se da y hoy en día estamos viendo que ya antes de finalizar ni siquiera el año de gobierno, tenemos ya un retiro de uno de los gobernadores designados, en este caso, y 3 más que podrían ser evaluados con, por supuesto, la advertencia de que es posible que en el mes de diciembre se proceda a hacer toda la evaluación del resto de gobernadores departamentales. Max, en este caso sabemos que el tema de los gobernadores departamentales es un tema muy criticado desde siempre, pero en esta ocasión el presidente Arévalo dijo, bueno, vamos a cambiar la forma en elegir a los gobernadores departamentales y se dio un proceso de postulación, evaluación, el proceso fue totalmente diferente. Pero seguimos viendo fallas. ¿Cree que este nuevo sistema que se implementó fue el que ha fallado o cómo podemos interpretar también ya estas situaciones que se están evidenciando? Ese es un muy buen apunte, Sandy, porque si recordamos que el gobernador departamental es el representante del presidente en un espacio geográfico, en este caso del departamento, y que tiene funciones incluso con las calidades y las inmunidades de un ministro de Estado, creo que el presidente de alguna forma excedió su buena voluntad, por así decirlo, en una apertura democrática para que las ternas fueran presentadas por los consejos departamentales de desarrollo y que a partir de ahí se buscara una persona que representara los intereses más cercanos al pueblo, por así decirlo. Costó el proceso de que se definiera. Más de 1.500, si no estoy mal, expedientes se recibieron, 300 de ellos mujeres. Imagínense ustedes evaluar cada uno de esos expedientes para poder llegar a la elección de los gobernadores departamentales, de haber sido difícil. Pero es más difícil cuando políticamente el presidente no para eligiendo al cargo necesariamente a la persona de confianza de él para poderlo representar en el departamento. Hoy en día podríamos estar viendo que algunos de los gobernadores electos o nombrados de alguna forma podrían responder también
a otros intereses políticos partidarios o a otros grupos de poder dentro de sus zonas geográficas de jurisdicción y que hoy pues prácticamente no estarían trabajando necesariamente al lado y a la mano del presidente. Y esto es importante porque a final de cuentas el gobernador, siendo el representante del presidente en un departamento, coordina una serie de funciones que creo yo que en este caso lo hemos visto en Suchitepeques con una gobernadora muy activa con el tema del puente Nahualate, pero también la coordinación de fuerzas de seguridad en eventos importantes o eventualmente en contingencias ambientales, como lo hemos visto en el departamento de Guatemala. O sea, si no tenemos la confianza como mandatario de poder tener al gobernador que sea mi gobernador, sino que en un espíritu democrático y amplio, pero que a veces no es funcional entre las condiciones actuales, de haber confiado en que este nombramiento haya sido presentado por los consejos de desarrollo, pues yo creo que el resultado lo estamos viendo hoy claramente con alguna evaluación que se está dando antes de que termine el año y por supuesto algunas complicaciones que ya empiezan a verse de una buena intención, pero que no necesariamente tuvo el resultado político deseado. Max, hablar de que se va a remover a gobernadores porque obviamente no han hecho bien su trabajo, nos hace preguntarnos, ¿qué pasa con los gobernadores? Realmente, así como vemos, por ejemplo, a un ministro o una ministra, sea quien sea, de la totalidad, que no hace su trabajo de una forma eficiente, efectiva y eficaz, pues el pueblo dice, no está funcionando. Pero los gobernadores, realmente, ¿cuál está siendo el problema con ellos? Bueno, ¿El sistema falló? Yo pienso que el sistema falló, algunos de ellos, e incluso al no gozar de la confianza del presidente, también ya ahí se genera una grada más de separación. Claro, claro. Otros podrían también estar experimentando la inexperiencia política para poder ejercer sus funciones como tales. Claro. Otros podrían estar amarrados a los intereses locales de quienes promovieron su candidatura y a veces pueden ser muy sanos y a veces pueden ser muy perversos también. Claro, claro. Y en el momento tratar de ligarse estos intereses o bien tratar de responder al presidente, podría ser, o de repente no responder al presidente y seguir obedeciendo a los intereses de quienes lo postularon, pues se complica la ecuación. Es ahí donde yo creo que la propuesta del presidente, como se mencionaba Sandy, lo estaba mencionando Fernando, pues fue un buen experimento en el sentido de vocación democrática, claro, pero no necesariamente tuvo el impacto o el resultado en la parte política. Imagínense ustedes, yo como presidente de la República, yo quiero que mi representante sea una persona de mi cercanía, por supuesto, de mi confianza, de mi conocimiento. No puedo necesariamente, y lo digo así porque si me va a representar a mí, confiar en alguien que no tenga una relación previa ni una identificación de cuáles son sus características, sus calidades o su historia de vida, más que la que me presentaron en su momento como parte de una terna. Totalmente de acuerdo. Max, ¿qué tan importante es, y recalcando en este punto, la figura del gobernador? ¿Y qué pasa con estos gobernadores que pues están con un problema, la evaluación que se hace y si deciden, bueno, hacer el cambio? ¿De qué manera se debería sustituir a estos gobernadores? Siempre, pero este proceso que hemos visto, pues, presentó fallas, o que el presidente designe a alguien de su confianza. Bueno, yo creo que ahora al presidente se le presenta tal vez la oportunidad, quiero decir dorada tal vez, en la tradicional forma de cierre de año en donde pues, en su momento se hablaba que los ministros de Estado y secretarios presentaban al presidente su carta de renuncia para que el presidente pudiera evaluar el año de su gestión y tuviera la libertad a partir de ello de poder ratificar a la persona en el cargo o bien darle las gracias y pensar en la sustitución. Creo que es un poco la dinámica de lo que podía estar pasando sin llegar a pedir esta carta con los gobernadores y decir, yo cumplí con los consejos de desarrollo. A mí me presentaron las ternas, yo cumplí con la elección de los que ustedes me mandaron como los candidatos idóneos. De repente, ahorita vemos la evaluación, no me funcionaba por las razones que estamos platicando ahora, me tocará tal vez ahora nombrar a mí, a mis gobernadores, a mis personas de confianza. Tal vez eso podría ser una solución. No me atrevería a decir que en la totalidad de los gobernadores no son personas de confianza del presidente. Creo que hay gobernadores que han estado cerca del presidente. El gobernador del departamento de Guatemala ha sido una persona cercana al presidente. No conozco situaciones de otros que posiblemente también de alguna forma estén en la misma situación que el gobernador de León. Y creo que esos van a ser los criterios de comodidad del presidente.
Ahora, ¿por qué son importantes? Porque primero presiden el Consejo de Desarrollo, representan al presidente en el área geográfica, como lo hemos hablado, pero también se encargan de ver, de ver la eficiencia en la ejecución de los fondos asignados a los consejos de desarrollo, que ahora ya van por montos arriba de los 4.000 millones de quetzales. La eficiencia y la transparencia en la ejecución de esos fondos va a ser muy importante. Es ahí donde la confianza en tener un gobernador que vaya sobre la misma línea del discurso político de la administración es fundamental. Y también que el gobernador se acompañe de la elección, de quien le acompaña, de un secretario ejecutivo del Consejo de Desarrollo, porque a final de cuentas es la persona que firma todos los contratos de obra que se hacen. Recuerden ustedes que van a haber muchos diputados distritales que sin duda estarán interesados en tener una mano puesta o su interés puesto en la elección de los gobernadores, porque ellos mismos a final de cuentas rinden cuentas a los alcaldes, a los consejos de desarrollo, a la población como tal, y querrán tener que el gobernador en todo caso sea una persona más cercana a ellos, que en este caso al presidente, o de alguna forma pues generar una especie de mezcla entre los dos. O sea, el gobernador no es cualquier cosa, no tiene la potencia o la fortaleza de un gobernador, por ejemplo, en México, que es electo por voto popular, pero sigue siendo, como digo, las calidades de un ministro de Estado y las inmunidades también de acuerdo a su cargo. Y se da ese estira y encoge de tirarse entre alcaldes y gobernadores, información que lamentablemente lo que hace solo es desnudar la realidad de la política en nuestro país. Y un desgaste. ¿Qué sucede con ese desgaste que al final se da entre el poder local y el gobernador? Y agreguemos los consejos de desarrollo, que claro, también lo integran la sociedad civil. Pero hay que ver también, muchos alcaldes no están necesariamente casados con los objetivos estratégicos de los partidos por los cuales fueron nominados o incluso electos durante varias administraciones, utilizando diferentes vehículos políticos a lo largo de sus elecciones. Lo que están viendo es la posibilidad de repetir nuevamente en el cargo, y la gente vota por el alcalde, no por el símbolo, sino vota porque le genera confianza por la persona, en el ejercicio del cargo, claro. A veces. Y otras veces, se lo digo en serio, por masoquismo también, porque también hay unos quienes votan por masoquismo por los alcaldes. Pero, sin duda, la relación entre alcaldes y entre diputados distritales es fundamental. Y en este caso, el gobernador departamental viene siendo esta otra pieza que acompaña a los consejos de desarrollo, para que ojalá en un reflejo de buena y sana política y madurez también, más allá de los elementos partidarios, pues realmente se enfoquen en las necesidades del pueblo, en las obras necesarias que tienen que llegar a esas comunidades, en los recursos que ya están situados, pero que donde prevalezca la calidad del gasto, la transparencia y por supuesto un porcentaje de ejecución que en términos generales de la actual administración pareciera ser que la ejecución sigue siendo una deuda pendiente. Totalmente. Así que estaremos pendientes de esta evaluación que haga el presidente de los gobernadores y por supuesto estaremos abordando también esta temática en otro espacio. De momento debemos cerrar esta entrevista. Gracias, Max, por siempre acompañarnos. Qué gusto poder tenerte y abordar estos temas desde el ámbito político. Muchas gracias como siempre, y un verdadero gusto de poder aportar algo a la gente que nos escucha y al programa. Y también despido a Fernando Prera, con quien estamos noche a noche tratando los diversos temas aquí en el análisis. Fernando, buen descanso y mañana prepararnos para el tráfico, ¿no? Claro que sí, Sandy. La mejor de las noches. Y para usted también, amigo y amiga televidente, gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa. Regresa Sandy con más información.